causas, cuál es el grupo que más se ve afectado por este tipo de lesiones y qué tipo de lesiones y qué podemos hacer en este grupo de enfermos. Así que bueno, empezar un poco a mostrarte, te traje una preparación como hacemos siempre, ahí está, algunos aspectos epidemiológicos, ¿sí? Sí. Si lo comparamos con el traumatismo de cráneo, el traumatismo raquimedular es menos frecuente, o sea, vemos menos gente lesionada, menos pacientes lesionados de la columna y la médula por trauma que si lo comparamos con el traumatismo de cráneo. Pero es muy importante que siempre hay que sospechar el traumatismo de columna, el traumatismo medular, porque muchos de estos enfermos se encuentran inconscientes. Entonces, si uno no lo pondera, vos debés haber escuchado el no tocar al enfermo en el lugar del accidente. Sí. Eso se fundamenta principalmente en que si ese enfermo tiene una lesión de columna o de médula por el trauma, movilizarlo puede empeorar su situación neurológica, mucho más si el individuo se encuentra inconsciente, o sea, si no tiene conciencia, o sea, si no puede referirnos que se encuentra con dolor en la columna o con cierto déficit neurológico, podemos agravar ese daño en la médula. Así que muy importante, el enfermo que tiene un traumatismo en un vehículo, en una moto y está inconsciente, hay que tratarlo como si tuviese una lesión en la médula y en la columna, en este caso sin entrar en detalles exquisitos, tratar de que todos los movimientos se hagan cuidando principalmente la movilidad de la columna cervical, así que es donde se dan la gran cantidad de lesiones en el traumatismo de columna. Bien, ¿y estos traumatismos se suelen generar en su mayoría por accidentes? Habitualmente sí. La segunda diapo que te muestro acá, fíjate, ahí está. El grupo que más se ve afectado como el traumatismo de cráneo son los pacientes jóvenes, el sexo masculino tiene más accidente tanto de cráneo como de columna, y fíjate acá, los accidentes de tránsito se llevan aproximadamente el 50% de las causas, Sí. como así también la práctica de deportes, y acá hacer hincapié en lo que es las zambullidas, Sí. en las piletas con poca cantidad de agua. O sea, yo te he contado alguna vez, y eso se ve mucho en ámbitos que incluso acá en Junín con la laguna, o sea, tirarse de clavado sin ponderar la profundidad del agua puede generar que la cabeza impacte con el fondo y eso generar lesiones como la que te muestro acá. Fíjate, es una resonancia magnética, un corte sagital, ya lo habíamos hablado, es como si estuviésemos viendo el enfermo desde lateral. Esto que ves acá, que te muestro con la flecha, es la médula. ¿Sí? Fíjate acá cómo se fracturó el raquis. Esto es la columna cervical. Imagínate que lo que viene por acá atrás es la médula. Te había contado que era como el cable maestro que llevaba la información que conectaba el cerebro con el resto del cuerpo. Por lo tanto, entenderás que este paciente tiene un déficit neurológico que compromete los 4 miembros, o sea, brazos y piernas. ¿Sí? Este enfermo estaba cuadripléjico porque producto de esto se lesionó su médula y bueno, ese fue el grado de lesión neurológica que derivó de esta fractura. Lo que hacemos nosotros habitualmente, este es otro caso, fíjate acá, se ve esta fractura que ves y este pequeño desplazamiento que hay entre una vértebra y otra, cómo se operan, ¿sí? Tratando de alinear el raquis y imagínate que la médula que pasa por acá atrás, ¿sí? Que en este caso estaba apretada por el traumatismo, por esta fractura, acá vuelve a la normalidad la alineación del raquis y la compresión de la médula, lo cual no es siempre traducción de una mejoría neurológica. O sea, esto también te lo quiero transmitir. El enfermo que tiene una lesión en la médula, producto de un traumatismo en la columna, no siempre se recupera neurológicamente porque imagínate que en el momento en el que se genera el traumatismo hay lesiones que se dan en el interior mismo de la médula que son irreversibles. O sea, por más que después alineemos el esqueleto, o sea, en este caso la parte ósea, el enfermo no va a recuperar la función neurológica. Cuando te referís a función neurológica, ¿tiene que ver más que nada con la función motora, con el movimiento de las piernas? El movimiento de las piernas y la sensibilidad. Ten en cuenta, como te explicaba, la médula sirve como vía de conexión entre el cerebro y los miembros y por ahí viaja tanto la parte motriz como la parte sensitiva. Cuando se pierden tanto la parte motriz como la sensitiva, hablamos de un síndrome medular completo. Y en ese caso el pronóstico es mucho más grave porque hablamos de que hay una interrupción en la conexión. Y
y en ese caso es muy difícil que eso se vuelva a restablecer. Cuando Bien. se pierde la parte motriz y se conserva lo sensitivo, el pronóstico es totalmente distinto. O sea, uno tiene una esperanza de que alineando el raquis, ¿no? Y tratando de que esa médula quede descomprimida, la función motriz, que es lo importante o lo más importante, se recupere. Y hay enfermos que tienen traumatismos con deseje, o sea, como te mostraba, con esta compresión de médula que paradojalmente no tiene ningún tipo de déficit. Es la mejor de las situaciones, porque uno alinea el raquis y se espera que la situación neurológica del enfermo no se vea alterada. O sea, eso depende mucho de la suerte con la que haya tenido el enfermo en el momento en el que se accidentó. Las grandes lesiones de médula se producen en el momento mismo del accidente. O sea, te puedo contar 1000 anécdotas, enfermos que han estado subidos en una planta y se han caído, que se han tirado desde el borde de una pileta y la pileta no tenía agua y el impacto generó una fractura, pero la médula no se lesionó. En esos casos uno, alineando el raquis con una cirugía, logra excelentes resultados, tanto en lo ortopédico como en lo neurológico. Ahora, también he visto casos donde se generaron mínimas lesiones en la parte del esqueleto, o sea, en la parte ósea, pero con lesiones en la médula muy importantes. Y lamentablemente estos son los enfermos que llevan la peor parte, porque uno alinea el raquis o estabiliza la columna, pero como te decía, lo neurológico es lo más difícil de recuperar. Y en esa imagen que nos mostrabas recién, ¿se ven prótesis que ustedes colocan Sí. en la columna para alinear el raquis? Así Sí. como vos lo decís, se ponen prótesis. Mira, sí, lo que hacemos en este caso es una cirugía de la columna cervical. Lo que hacemos es, primero, reducir la fractura, ¿sí? O sea, fíjate que acá estaba desplazada esta vértebra en relación a esta, si lo ves acá, ya ese desplazamiento no se ve, ¿sí? Y después se fija con tornillos, placas, utilizamos diferentes métodos. Mirá, en este ejemplo hay una fractura, fíjate cómo el fragmento de hueso está comprimiendo la parte final de la médula, se ve claramente, ¿no? Ese es un corte lateral y como acá se ve la sombra de los tornillos. En la resonancia las prótesis no se ven bien, ¿sí? Pero bueno, fíjate, imagínate, ¿no? Esto negro que está acá es la sombra de uno de los tornillos y cómo la médula, la parte final de la médula quedó totalmente descomprimida. Uno esperaría que este enfermo tenga una recuperación neurológica acorde al grado de descompresión que se logró. A eso te quiero agregar que también depende del grado de lesión que tenía en el momento en el que sucedió el accidente, que en última instancia es el factor pronóstico más importante. Claro, queda clarísimo. Y te pregunto yo, dependiendo el lugar donde se lastime la persona, cuando se cae de un árbol, o te ha tocado atender, recuerdo yo, a una chica que se cayó haciendo acrobacias, haciendo telas también, y se lastimó la columna. Puede ser, dependiendo de la altura de la columna donde se dañe, cervical, lumbar, ¿puede ser mayor o menor el daño neurológico? Absolutamente. Vos ten en cuenta este concepto de cable maestro de la médula que llega hasta lumbar 2, es un poco por arriba de la cintura. Ese trayecto es recorrido por toda la médula, que es este cable grueso. Si la lesión está a nivel cervical alto, se compromete la función de los 4 miembros y la función respiratoria. La función respiratoria está en la parte más alta de la columna cervical, casi acá en la nuca, ¿sí? O sea que es extremadamente importante una lesión cervical alta. Si la lesión es en la parte torácica de la médula, se compromete de ahí para abajo, o sea, la función de las piernas. Y en la parte lumbar, y otra cosa importante que por ahí no te lo dije, es la función esfinteriana. O sea, por la médula viaja todo lo que controla los esfínteres, tanto la parte vesical como la parte esfinteriana intestinal. Así que un enfermo que se lastime la médula va a tener también diferentes grados de trastornos esfinterianos que también son importantes. Bien, y una vez que se operan, sea cual sea el grado de lesión que tienen, ¿cuánto tiempo se pasa el paciente a terapia intensiva y luego cuándo se decide que se le da el alta para que comience una rehabilitación? ¿O cómo se maneja eso? Es muy bueno tu pregunta porque traes a la mesa la discusión de la rehabilitación, ¿no? Cuando uno opera un enfermo que está, por ejemplo, cuadripléjico por una lesión cervical alta, lo importante es operarlo lo más rápido que se pueda para que pueda comenzar con la rehabilitación. Si el enfermo no va a recuperar lo neurológico, rotarlo para que su piel no se lastime, para que se pueda sentar en una silla de ruedas. Eso es rehabilitar, eso es lo importante en esos casos. Cuando antes, mejor. Hablamos de un postoperatorio que va entre 4, 5, 7 días, todo depende, como me preguntabas hoy, del lugar a donde se haya generado la
lesión, porque no es lo mismo un enfermo que está en terapia con una lesión cervical alta, que incluso tiene insuficiencia respiratoria, ese paciente va a estar más tiempo internado en la terapia intensiva incluso, que un enfermo con una lesión baja, que en ese caso la recuperación es más rápida y la rehabilitación se puede comenzar más rápido también, ¿no? Bien, bueno, ¿hay algo más que me haya quedado por preguntarte? No, por ahí hacer un poco de hincapié en lo nuevo que hay. Al respecto de esto, yo siempre te cuento que los pacientes que tienen lesiones medulares averiguan mucho en relación a lo que es el implante de células madres, todo lo que regenere la médula para que su función se restituya. Es un tópico interesantísimo. Lamentablemente todavía no hay estudios finalizados que apoyen la utilización de este tipo de terapéuticas, pero vamos en camino a eso. Creo que en un futuro no muy lejano, ojalá contemos con la posibilidad de tratamientos regenerativos medulares. Ten en cuenta que es muy complejo que se pueda lograr por lo complejo de la función de la médula, pero ojalá que contemos con estudios serios y que nos avalen en el uso de este tipo de tratamientos que ayuden a este tipo de enfermos. Bien, importantísima esa aclaración. Absolutamente, sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. La próxima. Con el próximo tema. Así es. Gracias. Te despido hasta el lunes que viene.